Vamos a entrar a la guerra, eso Galo, a la guerra de colitas. Vanessa Tello, que es una chica guapísima, una modelo extraordinaria, lejos de los escándalos también, una profesional, le ha puesto precio a su colita. Vamos a ver el BTR. ¿Qué opinas de la colita de Vanessa Tello? Bueno, Vanessa tiene una bonita colita, aparte de ser guapa, ¿no? Sí, hace ejercicio. Hace bastante ejercicio. Es nutricionista, se alimenta muy bien. Sí, claro, hay que alimentarse perfectamente para mantener la cola bien, ¿no? Sí. Y dime, ¿y tú cómo haces para mantener tu cola bien puesta? Ay, Jaimito, es que tú tienes que ayudarme. Ya, yo te ayudo. Ok. A ver. Agárrame las manitos, por Ya. favor, y tienes que hacer esto. A ver. 1, 2, y sucesivamente así, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Una sentadilla? Una sentadilla para mantener todos los femorales y el glúteo también, ¿no? El glúteo, ¿ya ves? Chacón, yo te he dicho, agárrame así. 1 y 2. Bien. Perfecto. Claro que sí. Bueno, pero... Sí. ¿Sí? Y tú eres perfecta también. No sé, ¿qué te parece a ti? Claro. Comenta. Párate. Raja de mí, Mira, porque párate y te voy a mostrar la perfección. Porque estoy en tu lado, me dices eso, ¿no? Ponte a ver, perfil. ¿Así? Ponte perfil. Bueno, dije... Exacto. No. A ver, exacto. Pero de costadito, ¿ya? Esa pose se llama recordar es volver a vivir. Pero toca, ¿Sabes por pues, qué? Toca, yo quiero que tú toques. ¿Qué voy a tocar? ¿Está durito? Está... Acá abajito. Sí, Ahí. ¡Oye! está duro. Claro que No sí. te he Se dicho- puede recostar ahí y dejar el café. Puedes dormir también. ¿Puedes como dormir tu ahí? almohada, claro, por supuesto. Imagínate durmiendo en la cola de y está Puchero. haciendo puchero. La siguiente cola dentro de nuestro análisis exhaustivo aquí en Superhumor es la de Tilsa Lozano. Te das cuenta, tiene la cintura en un ángulo mayor que el cateto adyacente a la hipotenusa, si te das cuenta. Entonces, por eso que tiene esa figura difícil de lograr, ¿no? Eso es genética. Y piernas largas. Bueno. Entonces, ponle precio y Le hablamos pongo precio. de la... Ponle Ok. precio. ¿Te vas a Pero ya agachar no me voy a igual o- agachar, ¿ya? Ya no. Por acá, de costadito, ¿ya? Bueno, de costadito. Estuviste, me acuerdo, en la playa y dime, después que los muy se subieron... Me están enfocando, chicos, no sean mañosos. Oye, estás moreteada, Del gimnasio. seguro. Lo que pasa es que he ido a la piscina y los mosquitos me querían comer. Me Bueno, querían comer los mosquitos. ya vamos a hablar de los mosquitos y su comida. Ahora, ¿cuál es la apreciación de esta cola de Tilsa Lozano? Tilsa Lozano. Sí. ¿Qué te parece a ti? A mí me parece una mujer espectacular, perfecta, con una cola casi perfecta. Terminamos pero la apreciación. Está un poquito gordita. Como que se le ha subido, le falta un Pero poquito eso de no está mal, ejercicio, ¿no? A mí me parece que está bien esas cosas. Ah, ¿te gusta la grasa? No está mal un poquito, no, para mí eso también es Como perfección. para variar, ¿no? Sí, para mí es perfección, está perfecta. Perfecto. Bien, Entonces, con ustedes, la otra cola dentro de este análisis, nuestra Miss Colita, Janina Luján. Tiene una figura realmente espectacular. espectacular, hay que decirlo, Hay que reconocer. no hay nada que hacer. Sí, eso dijo. Y me cuentan acá, mi equipo de producción, que Janina dijo que su colita valía más que la tuya. Dicho esto, ponle precio a la colita de Janina. Bueno, yo no le pongo precio a mi cola, No, le estás poniendo a Janina. ¿eh? Ok. ¿Le estás poniendo el precio? Casey, ¿le has puesto el precio? Ahí está. Bien. Ahora sí. La rubia le toca. Muy bien.
ya está el precio, no vamos a hablar más. Un besito acá para ti, Yanina. Para Yanina. Que te vaya todo bien en tu nueva aventura hasta que termine. Shirley Cherres. Vamos a ver su colita. Ahí está. No, pues sin ropa, tiene que ser. Sin ropa. ¿Por qué? Claro, sin malla, sin faja. Cuéntame. Resalta su cabellera. Está muy oscuro, está muy negro. como tú lo Bueno, has dicho. tú me dices que cómo ves la... Precio primero, precio, Precio, ¿no? vamos Precio, a ver. claro, ¿ves? Me estaba... Rapidito, rapidito. Ese precio es rápido, ¿no? A ver. Vamos. ¿Qué es eso? No entiendo. Ah, ya el tiempo, ¿no? Ok. Muy bien. Ya está. Ya está. Ya le puso precio y ahora sí. Hablando de colitas, hemos hablado de los precios, de las cosas. Ajá. Yo quiero ver tu colita. Uy, la mía. Así que... No, pero yo no muestro mi cola, pues. ¿Cómo Es más, que no? mi cola no tiene precio y no estoy mostrando mi cola. No quiero mostrar, es más. A ver, entonces... Dijo que Shirley salió con ropa, ¿cómo le ves sin ropa? Muy bien, así es. Me están avisando que como Shirley, tú dices que salió con ropa y debería salir sin ropa, nosotros te queremos ver a ti, Daisy, ¿Qué? sin ropa. ¿Y qué piensas? ¿Que yo me saque la ropa delante No tuyo? es necesario, porque nosotros tenemos acá una especie de menjunjes y cosas raras. Tu varita Y por favor, mi varita mágica. No, Gracias. ¿qué vas a hacer? Vamos a invocar. ¡Oh! Invoco al mol. Por favor, pongan a Daisy en Baby Doll. Ahí está. ¿Qué has hecho? Me has sacado la ropa. Es el plumón mágico. Ay, no, ese plumón tiene Toma mucho el plumón. poder. Claro que sí. ¿No? ¡Queremos ver! A ver, párate, Ay, me Daisy, paro. y Ayúdame, mira. por favor. Ahí está. Daisy. Bueno, Daisy, ¿hace cuánto te sacaron la muela? Del juicio. Mucha arena para tu camión. Bueno, Daisy Araujo, qué Bueno. bonito se te ve. Es No, un yo deleite quiero- para nosotros, los caballeros.